La galaxia albergaba numerosas historias sobre poderosos guerreros, intrépidos cazadores y ejércitos alienígenas imparables. Cada planeta contaba con sus propios héroes, conocidos por su fuerza y valentía. Pero nadie conocía el nombre de un humilde aprendiz humano que trabajaba discretamente en un rincón de una pequeña estación de reparación. Se llamaba Kyle, y para quienes lo rodeaban, no tenía nada de especial. Cargaba herramientas, arreglaba máquinas viejas y seguía las órdenes de su antiguo maestro alienígena. La mayoría lo miraba y solo veía a un humano débil, sin cabida entre las poderosas razas de la galaxia. Kyle vivía en el planeta Varex, un lugar donde se reunían guerreros de cientos de mundos. Era un planeta peligroso, repleto de tecnología avanzada, cazas alienígenas y criaturas capaces de destruir ciudades enteras. Cada día, guerreros poderosos recorrían las calles con armaduras imponentes y armas letales. Miraban a Kyle con sonrisas y risas, porque vestía ropa sencilla y se dedicaba a reparar equipos averiados. Creían que un humano como él jamás podría sobrevivir en su mundo. Los jóvenes guerreros alienígenas a menudo lo llamaban aprendiz inútil. Bromeaban diciendo que solo tenía suerte de trabajar bajo las órdenes de un ingeniero famoso. Creían que los humanos eran débiles porque carecían de las habilidades naturales que poseían muchas especies alienígenas. Algunos alienígenas tenían una fuerza increíble, otros sentidos muy desarrollados, y otros podían controlar energía avanzada. Pero los humanos solo contaban con su intelecto y su determinación. Para la galaxia, eso no era suficiente. Entre quienes subestimaron a Kyle se encontraba la princesa Lyra, hija de uno de los reinos alienígenas más poderosos. Era respetada por todos debido a su inteligencia y destreza en el combate. Cuando vio por primera vez a Kyle reparando una máquina de guerra dañada, pensó que era un humano común y corriente. Se preguntaba por qué su padre permitía que una persona tan débil trabajara cerca de tecnología tan importante. Pero a Kyle nunca le importaron sus opiniones. Continuó su trabajo en silencio y nunca discutió con nadie. No intentó demostrar nada porque sabía algo que los demás ignoraban. Su antiguo maestro siempre le había dicho que la verdadera fuerza no reside en demostrar poder, sino en proteger a los demás incluso cuando nadie cree en ellos. Durante años, Kyle ocultó sus verdaderas habilidades. No era un simple aprendiz de mecánico. Antes de llegar a Varex, había viajado por mundos peligrosos y aprendido secretos olvidados por la mayoría de las civilizaciones. Su maestro lo había entrenado para comprender máquinas antiguas, criaturas desconocidas y conocimientos humanos perdidos. Pero Kyle prometió mantener su pasado oculto hasta que llegara el momento oportuno. Ese momento llegó antes de lo que nadie esperaba. Una noche, una alarma de advertencia se extendió por todo el planeta. Los escáneres del espacio profundo detectaron algo moviéndose, más allá de la galaxia exterior. Los soldados se pusieron nerviosos al ver la señal. Incluso los comandantes alienígenas más poderosos dejaron de hablar porque sabían lo que se avecinaba. Los antiguos monstruos habían regresado. Estas criaturas no eran enemigos comunes. Eran pesadillas que habían destruido planetas hacía muchos años. Civilizaciones enteras desaparecieron tras enfrentarse a ellas. Sus nombres solo se pronunciaban con temor. Los guerreros más poderosos de la galaxia contaban con armas, naves y ejércitos, pero incluso ellos sabían que no podían derrotar a estos monstruos. Cuando las criaturas llegaron a Varex, miles de guerreros se prepararon para la batalla. Todos creían que era el fin. Los ejércitos alienígenas avanzaron con valentía, pero en el fondo sabían que tenían miedo. Kyle permaneció entre ellos en silencio. Muchos guerreros se rieron al ver al pequeño humano sosteniendo solo una herramienta sencilla en la mano. Pensaron que había perdido la cabeza. La princesa Lyra incluso le ordenó que abandonara el campo de batalla, pues solo se convertiría en una carga. Pero entonces sucedió algo imposible. Los monstruos aterrizaron en el planeta. El suelo tembló. El cielo se oscureció. Todos los guerreros se prepararon para atacar. Pero cuando las criaturas vieron a Kyle de pie allí, se detuvieron de repente.
Los mismos monstruos que hicieron huir galaxias enteras no avanzaron, retrocedieron. Todos observaban en completo silencio. Los alienígenas más poderosos no podían comprender lo que veían. ¿Por qué los monstruos temían a un aprendiz humano? Kyle observó a las criaturas con serenidad. Sabía que este día llegaría. Sabía que la galaxia finalmente descubriría la verdad que habían olvidado. Las criaturas no temían su arma, temían quién era él. Y por primera vez en miles de años, la galaxia presenció algo imposible. Un simple aprendiz humano había logrado ahuyentar a los monstruos más letales de la galaxia. Todo el campo de batalla quedó en silencio después de que los monstruos se alejaran de Kyle. Miles de guerreros alienígenas se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Durante muchos años estas criaturas habían destruido planetas y derrotado a los ejércitos más poderosos de la galaxia. Pero ahora estaban parados frente a un aprendiz humano y se negaban a avanzar. Nadie sabía por qué le tenían miedo. La princesa Lyra observaba a Kyle con atención porque todo lo que creía saber sobre él había cambiado. Aquella débil humana a la que antes ignoraba, ahora era la única persona a la que los monstruos respetaban. Ella quería respuestas, pero Kyle se mantuvo tranquilo y se negó a explicar su pasado. Simplemente les dijo a todos que las criaturas no estaban atacando porque recordaban algo que la galaxia había olvidado hacía muchos años. Los comandantes alienígenas exigieron saber quién era realmente Kyle. Le preguntaron si era un guerrero oculto, un rey perdido o un poderoso soldado humano. Pero Kyle negó todo eso y dijo que él solo era alguien que había aprendido del pasado. Sus palabras desconcertaron a todos porque esperaban una respuesta contundente. No podían comprender cómo un simple aprendiz podía detener a un enemigo mortal sin luchar. Esa misma noche, Kyle regresó al antiguo taller de reparaciones donde trabajaba. La princesa Lyra lo siguió porque quería descubrir la verdad detrás del misterio. Dentro del pequeño taller encontró antiguos símbolos humanos escondidos bajo máquinas rotas. Estos símbolos no pertenecían a ninguna civilización alienígena conocida. Pertenecían a una era humana olvidada. Finalmente, Kyle le reveló a la princesa una pequeña parte de su secreto. Mucho antes de que la galaxia actual conociera a los humanos, estos habían viajado más allá de estrellas desconocidas. Los humanos estudiaron criaturas peligrosas, exploraron mundos imposibles y protegieron a civilizaciones más débiles. Pero tras una gran guerra, los humanos desaparecieron y permitieron que su historia fuera borrada. Solo unas pocas personas conservaban aún esos conocimientos. Lyra se sorprendió porque la galaxia siempre había descrito a los humanos como una especie joven y débil. Nadie sabía que los humanos se habían enfrentado en el pasado a peligros que incluso los antiguos extraterrestres temían. Ella le preguntó a Kyle por qué había ocultado información tan importante a todo el mundo. Kyle respondió que el poder a menudo genera orgullo, y el orgullo genera destrucción. Él nunca quiso que la gente lo siguiera por miedo. Mientras tanto, la noticia de que los monstruos se estaban retirando se extendió por toda la galaxia. Todos los planetas importantes comenzaron a hacer preguntas sobre el aprendiz humano desconocido. Algunos líderes querían la ayuda de Kyle, mientras que otros llegaron a temer su existencia. Les preocupaba que el regreso de la humanidad pudiera cambiar el equilibrio de poder para siempre. Un temor oculto comenzó a crecer entre los gobernantes de la galaxia. Pero mientras todos observaban a Kyle, un peligro mayor se acercaba. Los monstruos que aparecieron en Varex fueron solo el principio. En las profundidades del espacio, algo más antiguo y peligroso había despertado. Las antiguas criaturas se dirigían de nuevo hacia la galaxia, y esta vez, incluso Kyle sabía que la batalla que se avecinaba pondría a prueba todo lo que había aprendido. La galaxia creía que se enfrentaba a monstruos, pero Kyle sabía que el verdadero enemigo era algo mucho peor, algo que había permanecido latente en la oscuridad durante miles de años. Y pronto, todos descubrirían por qué los monstruos temían a la humanidad. La galaxia ya no se reía de Kyle. Los mismos extraterrestres que una vez lo llamaron aprendiz inútil, ahora lo observaban con miedo y curiosidad.
Todos los planetas querían conocer el secreto del humano que había logrado detener a las criaturas más letales. Pero Kael sabía que la verdad era mucho más grande que él mismo. Los monstruos no habían regresado por casualidad. En las profundidades de las regiones desconocidas del espacio, antiguas señales comenzaron a reaparecer. Las civilizaciones antiguas descubrieron mensajes ocultos en registros olvidados. Los mensajes eran advertencias de hace miles de años. Hablaron de una época en la que la galaxia estuvo a punto de desaparecer por culpa de las bestias supremas. Y también hablaron de la única especie que sobrevivió a ellos: humanidad. Durante generaciones, los extraterrestres creyeron que los humanos no eran más que una raza joven con tecnología simple. Jamás imaginaron que los humanos se hubieran enfrentado alguna vez a enemigos que escapaban a su comprensión. Las viejas historias fueron borradas de la historia porque muchos líderes poderosos querían que cayeran en el olvido. Temían que, si la verdad salía a la luz, su propio poder perdería todo su sentido. Pero ahora, el pasado estaba regresando. La princesa Lyra comenzó a viajar con Kael para comprender lo que estaba sucediendo. Ella ya no lo veía como un trabajador débil de un taller de reparación. Vio a alguien que cargaba con una responsabilidad olvidada. Durante el viaje ella notó algo diferente en él. Kael no era orgullosa, ni estaba enfadada, ni ansiaba de poder como muchos guerreros que conocía. Estaba tranquilo porque comprendía algo que la galaxia había olvidado. La fuerza no consistía en destruir a los enemigos. La verdadera fuerza consistía en proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Esta fue la razón por la que los humanos antiguos llegaron a ser temidos por los monstruos y respetados por los demás. Nunca dejaron de mantenerse en pie cuando todos los demás cayeron. Cuando Kael y Lyra llegaron a una estación humana abandonada, descubrieron la verdad sobre las bestias Apex. Estas criaturas no siempre fueron monstruos sin mente. Hace mucho tiempo, estaban controlados por una fuerza misteriosa proveniente del espacio profundo, una fuerza que quería utilizarlos para borrar todas las civilizaciones de la galaxia. La guerra nunca terminó realmente. De repente, la estación fue atacada. Las bestias Apex llegaron con cientos de criaturas rodeando la antigua base humana. Los soldados alienígenas prepararon sus armas, pero el miedo les llenó el corazón. Recordaban lo que esos monstruos habían hecho en el pasado. Muchos guerreros querían escapar porque creían que la supervivencia era imposible. Pero Kael salió solo. Todos le gritaron que se detuviera. Creían que iba a morir. Pero Kael no alzó un arma. Simplemente miró a los monstruos y habló en una antigua lengua humana que nadie había escuchado en miles de años. Las criaturas dejaron de moverse una vez más. Sus enormes cuerpos quedaron inmóviles al reconocer la voz de la humanidad. Los extraterrestres que observaban desde detrás de Kael no podían creer lo que veían. Los monstruos que destruyeron mundos estaban escuchando a un solo humano. Por primera vez, comprendieron que Kael no era poderoso gracias a las armas o la tecnología. Era poderoso porque portaba la memoria de una civilización perdida. Pero entonces, sucedió algo inesperado. La bestia Apex más grande dio un paso al frente. En lugar de atacar a Kael, bajó su enorme cabeza ante él. La galaxia había visto a guerreros arrodillarse ante los reyes, pero jamás antes se había visto a monstruos arrodillarse ante un simple aprendiz humano. En el instante en que la bestia Apex más grande bajó la cabeza ante Kael, toda la galaxia cambió para siempre. Millones de extraterrestres presenciaron el evento a través de sus sistemas de comunicación y no podían creer lo que veían. Las criaturas que habían destruido planetas estaban mostrando respeto a un solo ser humano, el mismo ser humano al que una vez ignoraron cuando era un simple aprendiz. Nadie podía comprender cómo era posible algo así. A partir de ese día, Kael se convirtió en la persona de la que más se hablaba en la galaxia. Algunas razas alienígenas lo veían como un héroe que podía salvarlos del peligro inminente. Otros lo veían como una amenaza porque temían el regreso del poder humano. La galaxia estaba dividida entre quienes querían confiar en él y quienes querían que se fuera.
Pero a Kyle nunca le importaron la fama ni el miedo. Continuó buscando respuestas sobre las bestias Apex. Sabía que sus acciones estaban relacionadas con un problema mucho mayor. Los monstruos no eran el verdadero enemigo. Algo oculto en la oscuridad los controlaba y los empujaba hacia la destrucción. Si no se detuviera esa fuerza, ningún planeta estaría a salvo. La princesa Lyra permaneció al lado de Kyle durante su viaje. La persona a la que antes ignoraba se había convertido en alguien a quien respetaba profundamente. Se dio cuenta de que Kyle era diferente a todos los guerreros que había conocido. Muchos luchadores querían demostrar su fuerza derrotando a otros, pero Kyle quería usar su fuerza para proteger a los demás. Su búsqueda los condujo a un antiguo mundo humano que había permanecido abandonado durante miles de años. El planeta estaba cubierto de ciudades olvidadas, máquinas rotas y recuerdos perdidos. Dentro de las ruinas, Kyle descubrió una cámara oculta creada por sus antepasados. La cámara contenía el último mensaje dejado por la antigua civilización humana. Un mensaje que reveló la verdadera razón por la que los humanos desaparecieron. La grabación mostraba que los humanos libraron en el pasado una terrible guerra contra un misterioso enemigo llamado los Maestros del Vacío. Los Maestros del Vacío controlaban criaturas peligrosas y las usaban como armas. Las bestias supremas no eran más que víctimas atrapadas bajo su control. La humanidad los derrotó hace mucho tiempo, pero pagó un precio muy alto. Para proteger la galaxia, los humanos borraron su propia existencia de la historia. Kyle finalmente comprendió por qué su maestro lo había entrenado en secreto. No lo estaba preparando para convertirse en un guerrero. Lo estaba preparando para terminar una misión que había comenzado hacía miles de años. Una misión para proteger la galaxia cuando la oscuridad regresara. Y ahora esa oscuridad había despertado de nuevo. Sin embargo, no todos querían que Kyle tuviera éxito. Varios líderes alienígenas poderosos tramaron en secreto un plan contra él. Creían que los humanos eran demasiado peligrosos y que podrían convertirse en los nuevos gobernantes de la galaxia. Enviaron a sus mejores soldados para capturar a Kyle antes de que pudiera revelar más secretos. Pensaban que eliminar a un ser humano resolvería su problema, pero cometieron un error. Todavía creían que Kyle era solo un aprendiz. Cuando llegaron sus soldados, descubrieron algo aterrador. Los monstruos a los que temían estaban detrás de Kyle, protegiéndolo. Las criaturas que antaño atacaban a las civilizaciones, ahora custodiaban a un ser humano. Por primera vez la galaxia comprendió la verdad. Kyle nunca fue débil. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para mostrar lo que realmente era la humanidad. En el instante en que la bestia Apex más grande bajó la cabeza ante Kyle, toda la galaxia cambió para siempre.